Al empezar a hablar de sus similitudes entre estas tres principales religiones, debemos comprender que del judaísmo se desprende el cristianismo y el islam. Además, tengamos en cuenta que tanto el judaísmo, el cristianismo y el islamismo son religiones monoteístas, pues tienen en común el considerar a un Dios único. Comparten sus raíces con el patriarca Abraham, donde es considerado como una figura sagrada. Por otro lado, es importante decir que el cristianismo absorbió parte del judaísmo, su simbolismo y teología, las escrituras hebreas conocidas por los cristianos como Antiguo Testamento. Ambas tienen entre su ritual un día sagrado, día de guardar para honrar a Dios. La gran diferencia es que en el judaísmo es el sábado, en el cristianismo los domingos y en el islamismo los viernes. En el margen de las diferencias, encontramos que el cristianismo, a diferencia del islamismo, es visto como una religión misionera, por lo que Jesús es visto como el Mesías, el ungido, mientras que en el Islam, Mahoma no es el único profeta, también está Abraham, Noé, Moisés, Jesús y hasta el mismo Adán. Además, es importante reconocer que en el Islam determinan a Jesús como un profeta, pero no lo reconocen como una divinidad, pues para ellos Jesús era completamente humano, además de que niega la muerte de Jesús en la cruz, lo que para los cristianos es algo totalmente opuesto, pues esa pasión y esa muerte de Jesús significó para todos los cristianos la liberación del pecado y la institución del reino de Dios en el corazón de las personas. Consecuentemente, es importante saber que el cristianismo surge antes de Cristo y el Islam después de Cristo con el profeta Mahoma. Por otro lado, en las diferencias por categorías, en el primer punto encontramos las denominaciones de Dios, donde en el Islam se refieren a ese ser todopoderoso como Alá, en el cristianismo Jesús o Jehová, y en el judaísmo Yahvé. En secuencia, en el segundo punto encontramos las escrituras sagradas, donde en el Islam lo denominan como el Corán, en el cristianismo Biblia y en el judaísmo la Torá. En el tercer punto encontramos los templos para el culto. De esta forma, en el Islam es la mezquita, el cristianismo la iglesia y en el judaísmo la sinagoga. Y por último, en los modos de vida y visión. En el Islam está la doctrina de la sumisión, en el cristianismo la concepción de que fuimos salvados de la muerte y el pecado, y en el judaísmo la revelación de Dios al pueblo de Israel. Al tener claras las comparaciones entre las anteriores tres religiones fundamentales, la empezamos a comparar junto con el bahaísmo y el zoroastrismo. Las religiones abrahámicas, al igual que en la religión bahámica y el zoroastrismo, guardan la oración y el peregrinaje como algo importante para ellos, al igual que la idea de que los profetas son enviados por Dios para guiar a la humanidad. Tanto el judaísmo, el cristianismo y el islam los guardan en un solo libro sagrado donde están las enseñanzas de los profetas y el Mesías, mientras que la religión bahámica y el zoroastrismo se hace una instauración de escrituras recopiladas de enseñanzas de todas las religiones del mundo, tratando de construir así una gran fe universal. Es importante resaltar que la religión bahámica carece de ritual, algo que sí es muy importante y perdura tanto en el cristianismo, judaísmo, islam y zoroastrismo. A diferencia de las otras religiones, en el bahaísmo no existe la figura del diablo. A diferencia del cristianismo, judaísmo, islam y zoroastrismo, en el bahaísmo no existe la imagen del líder de la institución. A diferencia de las otras religiones, el bahaísmo no tiene edificios especiales para el culto. Por lo general, este se celebra en hogares o espacios alquilados. Y por último, en las prácticas de las religiones del Islam y Zoroastrismo, los líderes de la institución pueden contraer matrimonio, mientras en el judaísmo y el cristianismo deben guardar celibato. Ahora vamos a adentrarnos en las diferencias por categoría entre estas dos corrientes religiosas, bahaísmo y zoroastrismo. En el primer punto encontramos las denominaciones de Dios, donde en el bahaísmo se refiere a este ser todopoderoso como Dios, no hay distinción por otro nombre, y en el zoroastrismo se refiere a él como Ahura Mazda. En las escrituras sagradas que profesan estas religiones están el Asbesta por parte del zoroastrismo y el Kitab y Agdas por parte del bahaísmo, teniendo en común que ambas tienen un conjunto de escrituras sagradas recopiladas de otras religiones. En cuanto a los templos para el culto, en el bahaísmo no existe un templo como tal, y el zoroastrismo es el templo del fuego. Y para terminar, en los modos de vida y visión, en el bahaísmo se busca construir una gran fe universal, mientras en el zoroastrismo se trata más sobre la dualidad entre el bien y el mal.
En materia de conclusión, tenemos que el cristianismo, judaísmo e islamismo son religiones abrahámicas, pues todas estas se basan en el patriarca Abraham y la promesa de Dios en él. Y es ese pilar del ideal de un único Dios creador del universo el punto en común en dichas religiones. Y asimismo se le es atribuida la omnipotencia, omnisciencia y omnibenevolencia, es decir, un Dios supremo, absoluto, que nos vigila y nos escucha en cualquier momento o lugar. Además, estas religiones abrahámicas tienen como puntos en común una orientación ética que hablan del libre albedrío y la elección entre el bien y el mal, lo que se basa en la obediencia en Dios y la ley divina, es decir, comparten las mismas virtudes y pecados, por lo que las tres fes prometen una vida en el paraíso si llevas una vida correcta, o una terrible tortura en el infierno al no hacerlo, aunque los judíos no siempre asocien esto como una tortura física. De esta forma, estas tres religiones guardan una gran esencia antropocéntrica, al decir que los seres humanos somos creados a imagen y semejanza de Dios, y que el resto de la creación gira en torno a nuestra especie, y asimismo se sumergen en el mismo tipo de cosmovisión creacionista, un fin relacionado a un juicio final, Dios, principio y fin. En cuanto al zoroastrismo, aunque no es una religión abrahámica, guarda grandes similitudes con las otras tres grandes religiones. Siendo una religión preislámica, se considera que contribuyó al desarrollo de muchas religiones, entre ellas el judaísmo, cristianismo, islamismo e incluso el hinduismo, compartiendo así muchas de sus visiones acerca de la religión y la ética. Y por último, el bahaísmo pretende ser una religión universal que recopila enseñanzas universales, sin pretender una específica, pues de esta forma creen poder lograr una unidad en la raza humana.